Bien, jóvenes, las 3:03, iniciamos la grabación. Bueno, decíamos entonces que en esta semana queremos comprender un poco más acerca de que esta materia nos puede llegar a ser importante o nos puede llegar a ayudar si es que nosotros vamos a estar desarrollando precisamente proyectos. Proyectos que, como he comentado, ustedes a través de su carrera en el próximo semestre, posiblemente en Taller de Investigaciones 1, les pidan realizar un proyecto que más adelante se va a conformar de Taller de Investigaciones 2 y en el último semestre de Desarrollo y Evaluación de Proyectos. Estos proyectos por lo regular llevan precisamente un sistema de medición, como hemos comentado. Normalmente queremos saber cómo se está comportando, queremos saber cuáles son sus patrones, cuáles son sus estándares, que en ese momento cómo se está comportando y entonces precisa que nosotros lo estemos midiendo. Les había comentado, ahorita me dicen si me equivoco, ¿no? Porque ya de repente con todos los grupos ya no sé ni cuál es cuál grupo, pero les había comentado que en alguna ocasión me tocó evaluar precisamente un proyecto de un deshidratador de frutas que estaban haciendo solar, los de ingeniería bioquímica. No sé si ya se lo había platicado a ustedes o no, me comentan. No, profe. Ok, entonces sí, es que de repente ya me hago bolas con cuál es el equipo cuál. Entonces, en esa ocasión que nos habían dicho que checáramos este deshidratador de frutas, que era un deshidratador solar, lo que estaban haciendo era como si fueran unas cajas de madera donde se introducían las frutas que querían deshidratar y le ponían una lona o un plástico negro para tratar de concentrar ese calor. Cuando llegué, se me hizo interesante preguntarles cuál era la temperatura que tenían interna. Dijeron, bueno, sí la estamos midiendo, pero la estamos midiendo por medio de un termómetro de mercurio de los de laboratorio, esos que tienen gargotes ustedes, que en algunas ocasiones llegan a medir 120 o hasta 300 grados centígrados. Dije, bueno, pero ¿cuál es la temperatura? Los muchachos dijeron, no sé, pero bueno, déjame ir a ver. Se tuvieron que meter abajo de la lona y cuando estaba una persona abajo dice, no veo nada. Híjole, pues entonces tienes que sacar el termómetro y sacarlo del proceso y verlo acá afuera para ver cuál era la temperatura. Desde entonces, ese ejemplo lo manejo como algo que se me hace de momento absurdo, porque lo que queremos es que ustedes visualicen esta materia como un apoyo precisamente para este tipo de mediciones que tenemos que realizar. No digo que el termómetro de mercurio sea 100% malo, pero en este caso el termómetro de mercurio, y más adelante lo vamos a ratificar, no me da la temperatura, no me da un valor de temperatura. Si acaso yo como ser humano tendré que ir a leer dicho valor o dicho comportamiento que me dé el termómetro e interpretarlo como una temperatura, pero el termómetro no me da la información. Como ser humano tengo que ir hacia donde esté el termómetro, hacia las condiciones y ya sea adecuadas o inadecuadas que donde esté ese termómetro, y si ese termómetro está registrando temperaturas altas, pues entonces yo como ser humano tendré que sufrir esas temperaturas altas para ir a ver la información. Queremos que al final de esta materia más bien ustedes sean capaces de interpretar que hay sistemas que nos van a permitir precisamente mandar esa información a tu celular. En vez de meternos nosotros al proceso, que la información salga del proceso y la podamos leer en nuestro celular. De hecho, aquí tengo un sensor de temperatura que precisamente es Bluetooth. Ese sensor de temperatura me proporciona la información de la temperatura, me proporciona la información de la humedad, hasta 100 días puede estar conectado con una batería y aquí va guardando toda la información, no importa dónde lo colocas, tú llegas y por medio de Bluetooth se descarga esa información. También al final de semestre vamos a ver que algunos de estos dispositivos los puedo conectar a través de Wi-Fi, los podemos conectar a una red y a través de esa red ustedes van a poder consultar temperaturas, humedades, presiones, niveles, lo que tú quieras a través de una red de internet. Es decir, tú puedes checar temperaturas desde la otra parte del mundo y saber qué características está teniendo. Obviamente va a ser interesante no solamente el poderlo medir, sino el que también nosotros lo podamos controlar, vuelvo a insistir, desde cualquier parte del mundo. Entonces, eso es para lo que me interesa que ustedes visualicen cuál pudiera llegar a ser la importancia de esta materia dentro del ámbito de desarrollo de los proyectos que ustedes tienen que estar haciendo o que les va a tocar realizar en los próximos semestres de su carrera. Obviamente va a ser mucho más interesante que cuando estén en el ámbito profesional, que si ustedes están desarrollando algún tipo de proceso, ya sea que lo estén mejorando o simplemente que quieren evaluarlo, de repente recuerden, mira, este motor está girando demasiado, necesitamos medir las revoluciones por minuto. Yo me acordé que hay un sensor que se llama de efecto Hall, que se lo podemos poner y con esto puedo medir las revoluciones que me está dando este motor. Entonces, espero que la información que les proporcionemos sea útil en alguna ocasión posterior o dentro de su carrera como profesionistas. Entonces, es la intención de la materia. Vamos a ver que electrónicamente actualmente hay muchos sistemas de fácil adquisición, algunos de ellos que se han basado en una plataforma que quizás algunos han escuchado como el famoso Arduino, donde este sistema nos permite conectar una gama bastante amplia de sensores que nuevamente son bastante fáciles de conseguir y algunos de ellos bastante baratos, y nosotros los conectamos y ya tenemos todo un sistema de adquisición de datos. Ese sistema de adquisición de datos nos va a servir entonces para instrumentar nuestro proceso y saber exactamente qué valores tiene en ese momento.
Decíamos esto que porque desgracia habíamos visto el día de ayer que el ser humano simplemente en lo que se refiere a temperatura no es tan buen sistema de medición. El ejemplo que poníamos ayer era con un desarmador o cualquier otra pieza metálica que ustedes tuvieran cercano, que cuando nuestro cuerpo contactaba el metal, teníamos una percepción de que era un objeto frío. Si tocábamos un objeto de madera o un objeto de plástico o incluso vidrio, lo sentíamos que la temperatura más o menos la temperatura ambiente, lo cual tanto el metal como los otros materiales pueden llegar a tener la misma temperatura, pero la sensación térmica que da en nuestros dedos es muy diferente. El metal, al absorber nuestro calor, siendo que nosotros somos el cuerpo más caliente con respecto a ese metal, le vamos a transferir calor. Por lo tanto, las yemas de nuestros dedos sienten esa pérdida de calor y lo refleja como que fuera una temperatura baja del metal, lo cual no es para nada cierto, simplemente es un engaño que tiene nuestro organismo. Bien, ese sistema o ese organismo que estamos teniendo como ser humano, decíamos que nuestra piel percibe esas variaciones o sensaciones de temperatura. Ayer también hacíamos el experimento que si ustedes se arrojan aire a la cara, van a sentir que ese aire tiene una menor temperatura que el aire que los rodea de forma estática, lo cual tampoco es cierto, ya que el aire que ustedes avientan a su rostro tiene la misma temperatura que el aire que está a su alrededor. La única ventaja que tenemos es que ese aire arrastra capas superiores de nuestra piel del calor que tenemos y eso nos hace que perdamos un poco la temperatura y eso lo sentimos como que nos refresca. Mismo caso de un ventilador, un abanico que nos avienta aire, pues realmente lo único que estamos haciendo es mover ese aire. No significa que el aire rápido tenga una temperatura menor. No significa que el movimiento del aire me genere o me reste calor. Significa que le quito calor al objeto porque le estoy haciendo una especie de arrastre a mayor velocidad, que es lo que decíamos finalmente el día de ayer, que era cuando le soplábamos a un objeto caliente, no importaba tanto la temperatura del aire con la que le estábamos soplando, sino que importaba que el arrastre de ese aire le iba quitando capas de calor, en este caso a nuestro alimento o al objeto caliente, o como decíamos ayer, a un caldo de pollo caliente, le vamos quitando ese calor por medio de nuestro aire que soplamos. Aire que a 37 grados centígrados sonaría un tanto ilógico, pero realmente lo estamos aprovechando el hecho de que le estamos quitando las capas superiores de calor. Y decíamos, eso también lo llegan a ver ustedes en muchas ocasiones cuando tocan un líquido que es muy volátil, como en el caso del alcohol. Si ustedes tienen un envase de alcohol y está a temperatura ambiente y ustedes sumergen los dedos y lo sacan, van a percibir nuevamente que el alcohol se siente frío. Sin embargo, el alcohol tiene una temperatura exactamente la misma que la temperatura ambiente, pero el hecho de que se volatilice un líquido significa que requiere energía. Así como cuando nosotros calentamos el agua para que se evapore y requerimos calor o energía calorífica para que se cambie de líquido a gas, cualquier líquido volátil también requiere de energía para pasar del líquido a gas. El alcohol, cuando nos lo ponemos en nuestras manos y si este se quiere volatilizar, hacerse vapor o gas propiamente, lo que hace es absorber calor de alrededor. Y el calor que absorbe alrededor, en este caso cuando lo tenemos en nuestros dedos, nosotros lo percibimos como que nos está restando calor y estos líquidos se sienten fríos. Cualquier líquido volátil absorbe calor, llámese tiner, alcohol o cualquier otro líquido que ustedes toquen, lo van a sentir frío cuando se evapora. O incluso el agua, se mojan la mano con agua, soplan el agua, se empieza a evaporar esta y ustedes la sienten fría. Pero realmente es el problema que tenemos, que como sistemas de medición no somos tan eficientes. De hecho, nada más como comentario, por ello existe un medicamento que se llama algo así como Point, que ocupa precisamente la rápida volatilización de este líquido que lo conforma, de tal manera que este líquido al evaporarse puede hacer que la temperatura ambiente alrededor baje más allá de menos 35, menos 40 grados centígrados. Se utiliza para la cristalización de las verrugas. Este artículo se coloca sobre una verruga, se inyecta este aire, se volatiliza rápidamente y absorbe tanto calor que es capaz de congelar la pieza que estaba tocando. Hay que tener mucho cuidado con él porque puede cristalizarse incluso una parte no deseable. En este caso, en la verruga lo que se hace es cristalizarse y se puede quebrar fácilmente dada la temperatura a la que bajó. Entonces, ese es un fenómeno que tenemos. Decíamos, las abuelitas lo aprovechaban con los bebés, se les ponían una friega de alcohol a los bebés para que se les bajara la temperatura cuando esta estaba un tanto elevada. Mismo caso sucede cuando ustedes tienen temperatura, que se les pone un paño con agua fría para tratar de minimizar la temperatura elevada que nosotros llegamos a tener. Pero bueno, como esto, por desgracia, hay muchas cosas que nuestro cuerpo humano puede interpretar en forma errónea
que como concepto o como definición nos puede llevar a causar ciertos conflictos en la interpretación de algo que no esté basado en términos científicos. Decíamos, la receta de la abuelita, aparte de la famosa pizca, aparte de no mucho tiempo, pudiera decir que se pusiera algo en hasta que esté tibio. Y la palabra tibia todavía causa mucho más conflicto. Si nos dice déjelo hasta que se enfríe, ¿qué tanto es que lo que se tiene que enfriar? Ya que también nuevamente puede ser un comportamiento raro para una persona. Voy a suponer que ahorita donde ustedes están localizados, la temperatura promedio, calculo, no sé, a lo mejor unos 20, 22 grados centígrados. Estos 22 grados centígrados pudiera ser que si una persona viene del desierto del Sahara y otra persona viene de Alaska, la persona que viene del desierto del Sahara, al llegar aquí a Morelia a 22 grados centígrados, va a decir, hace mucho frío en Morelia. Mientras que la que viene de Alaska, al llegar aquí a Morelia, les va a decir, Morelia es extremadamente caliente. Y ustedes van a decir, no, pues la temperatura está promedio. Sí, promedio para tu costumbre. Pero para una persona que está en el desierto del Sahara, donde sus temperaturas más bajas de repente llegan a ser de 42, 45 y llega a tener incluso hasta 50, 55 de temperaturas altas, 22 es extremadamente frío. Mientras que la persona que está en Alaska con temperaturas de promedio 3, 4 grados, donde ha tenido hasta menos 15 grados centígrados de temperatura, llega a 20 aquí en Morelia, va a decir que es una zona extremadamente caliente. Entonces, 20, 22 grados centígrados, para unas personas como nosotros puede ser algo tibio, medio, promedio, y para una persona puede ser muy frío y para otra persona puede ser muy caliente. Entonces, nuevamente caemos en una interpretación donde estas palabras no me están llevando a un sistema de medición instrumental, no me están llevando a un concepto claro que pueda ser repetible. Decíamos ayer, si la calidad se basa en la repetición de un fenómeno, pero me estás dando aspectos de medición un tanto inciertos como temperatura medida por el ser humano o una interpretación de que es frío o que es calor para un ser humano, pero que para otro ser humano puede ser algo completamente diferente, pues me puede llevar a resultados un poco erráticos. Entonces, no me puedo basar en la sensación de un ser humano para percibir esta temperatura. Bueno, lo mismo, había un experimento en primaria, no sé si ustedes lo hayan llegado a hacer, donde se pone un recipiente con agua caliente, un recipiente con agua fría y un recipiente con agua a temperatura media en el centro. Ustedes metían la mano en agua caliente, su otra mano la metían en agua fría. Después de unos ciertos minutos, sus manos se acostumbraban a dicha temperatura. Ambas manos las pasaban al agua tibia y la que había estado en el agua caliente va a sentir fría el agua tibia y la que había estado en agua fría va a sentir caliente el agua tibia. Mismo ser humano que está midiendo, misma temperatura del agua, pero cada mano iba a percibir temperaturas de sensación completamente diferentes. Entonces, sí tenemos ese problema en nuestros sistemas de instrumentación, que el cálculo o la medición que puede hacer un ser humano puede llevarnos a cometer alguna variación, algún error. Por eso mejor confiamos en instrumentos que no tengan esta característica de sensación térmica, sino que tengan efectivamente la posibilidad de hacer una medición. ¿Algún comentario? ¿Nadie? Bien. Vamos a ver que no solamente en esta cuestión de lo que hace el ser humano, sino... Sí, adelante, por aquí ya ponen en el chat. Permítanme. No, profe. Ok, entonces, vamos a ver que por desgracia podemos seguir viendo que el ser humano puede llegar a interpretar o conceptualizar o simplemente no visualizar de forma correcta alguna instrucción o alguna medición. Pero esto pudiera ser también dado por el tipo de instrucción que les estamos dando. Nuevamente voy a pedir el apoyo de ustedes. Necesito 4 o 5 de ustedes que me abran su cámara, por favor. Cualesquiera de ustedes que me hagan el favor de ver su cámara. Y voy a dar una pequeña instrucción y necesito que ustedes me apoyen realizando la función que les voy a pedir. Obviamente los que no estén en cámara también lo pueden hacer, pero no estaría viendo su respuesta. Entonces, si 4 o 5 de ustedes me permiten su cámara rapidito. Gracias, Valeria. Gracias, Oscar. Y gracias, Nayeli. Y también tenemos a Alexa. Bien, con ustedes 4. Ustedes 4 me van a permitir ver
cuál sería su respuesta que van a dar como seres humanos. Sin embargo, les voy a pedir también a los demás compañeros que, aunque no estén en cámara, intenten hacerlo para ver qué es lo que podemos comprender de acuerdo a la instrucción que yo les voy a dar. Les voy a molestar si por favor alzan su brazo izquierdo con la mano derecha. Alcen su brazo izquierdo con la mano derecha. A ver, otra vez la instrucción. Alcen su brazo izquierdo con la mano derecha. Por favor, cualquier otro que no esté en cámara también inténtelo de hacer. A ver si queda un poquito más claro. ¿Qué hubiera pasado si te hubiera dicho, alza tu brazo derecho con la mano derecha? ¿Alguna vez han visto cómo se hace saludo, o por ejemplo, los nazis, los alemanes, cómo saludaban o cómo lo haces cuando haces un juramento? Te dicen, alce su brazo derecho con la mano derecha. ¿Cómo alzarías tu brazo izquierdo con la mano derecha? Vuelvo a insistir, alza tu brazo izquierdo con la mano derecha. Alza tu brazo izquierdo con la mano derecha. No que lo alces tu brazo izquierdo con la mano chueca, sino alza tu brazo izquierdo con la mano derecha. ¿Sí? No es utilizando la mano derecha, alza tu brazo izquierdo. O alza tu brazo izquierdo mediante o el uso de la mano derecha, sino que la instrucción fue, alza tu brazo izquierdo con la mano derecha. ¿Sí? Y si se fijan, todos ustedes hicieron esto. Algo que yo especifiqué, que quizás no fue claro, pero que para mí era muy claro, puede ser que una instrucción, como habíamos comentado en la receta de la abuelita, y a lo mejor no se entiende como yo suponía. O sea, la abuelita te dijo, déjalo hasta que esté frío. Y tú le vas a decir, abuelita, es que ya bajó 2 grados, hasta que esté frío. Bueno, es que si estaba a 38 y bajó a 36, ya está más frío, ya bajó 2 grados. Y ella te va a decir, no, 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 hasta que se congele. O sea, entonces los términos que me estás manejando pueden que no sean muy claros. En este caso yo quise manejar este concepto que era un tanto ambiguo, porque eso de la mano derecha puede interpretarse como que tienes una mano derecha o que puedes tener una posición de una mano en forma derecha, ¿sí? Entonces, vean cómo este tipo de instrucciones pudiera llevarnos a generar errores. Necesitamos que las instrucciones, necesitamos que los que especifiquemos en unidades de medición, en instrucciones o en forma de realizar, sea lo más claro posible y que no haya ambigüedades, ¿sí? Por eso de repente más adelante se van a dar cuenta que escribir un libro tiene mucho que ver cómo tú lo escribes para que el que lo lea entienda lo que tú querías decirle y no se pueda presentar una ambigüedad. Aprovechando que los tengo en cámara, les voy a pedir también que que se queden unos segunditos más, porque también quisiera ver cómo entonces no solamente nosotros hacemos o tomamos esta interpretación que pudiera ser con 2 o 3 sentidos diferentes unos a otros, sino que incluso nuestro cerebro puede jugar a hacer modificaciones de lo que estamos viendo, interpretando o haciendo. Todo este tiempo lo he tratado de hacer como tiempo simple y sencillamente para observar que ustedes claramente están haciendo algo que su cerebro a lo mejor ha obviado. Su cerebro ha visto algo que simplemente lo ha ignorado. Sin embargo, una vez que lo resalte, incluso en todas las personas que no están en cámara, se van a dar cuenta de algo que está sucediendo y que ha estado sucediendo y que no se han dado cuenta. Finalmente lo digo, han estado pestañeando. La próxima vez que pestañeen, se van a dar claramente cómo todo se pone oscuro y cómo se regresa a la imagen. Y ahorita que mencioné pestañeo, otra vez que pestañean, otra vez se dieron cuenta. Sin embargo, durante toda su vida han estado pestañeando y mientras no son conscientes de ello, no lo vemos. Pero una vez que te dicen que pestañeas, lo sientes y vas a tardar por lo menos 2 o 3 minutos en lo que deje de decir de pestañeo hasta que lo dejes de percibir. Mientras más lo diga, más los vas a estar sintiendo. Y todos los que aunque no estén en cámara, están sintiendo que están pestañeando. Y no va a ser fácil que se les olvide durante un ratito. Ya a rato, dentro de unos 15 minutos, ya se les va a olvidar y ya ni cuenta se van a dar. Pero cada que ustedes recuerden y tomen conciencia que están pestañeando, lo van a ver que pestañean de unas 16 a 25 veces por minuto. Entonces es algo que necesitamos hacer para lubricar nuestros ojos, pero que nuestro cerebro dice, bueno, lo voy a omitir, es algo que tengo que hacer, pero es que es muy molesto eso de que esté interrumpiendo la imagen a cada rato, lo voy a obviar y lo voy a eliminar.
Por lo tanto, nuestro cerebro también está procesando información que mucha de ella, si no le es útil, la elimina. Nosotros en instrumentación biomédica hacemos una especie de equipo para medir lo que sería la periferia de nuestro ojo y más adelante vamos a ver cómo este campímetro nos habla de que todo lo que observan nuestros ojos, realmente mucho, ni siquiera lo tomamos en cuenta. Algunas cosas ni siquiera vemos en color. No tenemos la capacidad, por ejemplo, de ver color en toda la capa periférica. Lo vemos, pero no distinguimos colores, pero eso lo vemos mucho más adelante. Sin embargo, no solamente eso. Hay otras funciones que también nuestro cerebro ha estado omitiendo. Algunas involuntarias, algunas voluntarias, pero nuevamente, cada que involucramos al cerebro y que tome en cuenta en algo, lo vamos a modificar. Por ejemplo, la respiración. Y ahorita que mencioné la respiración, muchos de ustedes ya modificaron su respiración, dejaron de respirar o respiraron más lento, ya la alteraron. Entonces, si el cerebro se da cuenta de esto, la modifica. Es cierto, yo no estoy respirando. Ah, sí, sí estoy respirando. Ah, ya me di cuenta que estoy respirando. Ya empecé a modificar el sistema automático que tenía de respiración simplemente porque me di cuenta que estoy respirando y que estoy pestañeando. Entonces, son dos efectos que ahora me estoy dando cuenta que mi cerebro los había obviado. ¿Sí? ¿Sí gustan apagar sus cámaras, jóvenes? Gracias. Bien, a lo que voy entonces es que toda la interpretación de algo en muchas ocasiones se basa en lo que nuestro cerebro sea capaz de pensar, comparar o simplemente buscar un patrón. Si entiendo a qué me refiero, mi cerebro lo puede procesar. En algunas ocasiones puede ser que el procesamiento lo hago tan rápido que ni cuenta me di. Pasa un objeto y dices, ¿lo viste? Sí. ¿Qué era? Ah, no sé. Pero sí viste que pasó algo, sí, pero no te fijaste ni de qué color era ni nada. Sí, es que no me representó riesgo, no me representó ningún tipo de eventualidad que yo tuviera que protegerme, entonces no me di cuenta. Ah, es que viste que pasó un carro cercano a ti. Sí, pero ni siquiera me fijé de qué color era. ¿Por qué? Porque no me representaba un riesgo. Si me hubiera representado un riesgo, hubiera volteado y hubiera enfatizado más la vista hacia eso. Pero como no me representa un riesgo, puedo ir caminando en una calle y están pase, pase y pase automóviles y ni siquiera sé ni cuántos eran, ni de qué color, ni me llamaban la atención porque no me representaban un riesgo. Entonces el cerebro también entonces utiliza la información y en este caso nos va a dar una instrumentación para hacer un patrón, para hacer una comparación y si podemos compararlo, pues entonces lo podemos utilizar. Pero si no lo podemos comparar, nos cuesta un poquito de trabajo. Nuevamente me voy a algún tipo de ejemplos. Vamos a suponer que hoy en la tarde-noche hemos concertado citas para algunos de ustedes. Vamos a empezar primero con las mujeres. Conseguimos un muchacho que va a salir con ustedes. El único detalle es que es una cita ciega, no tengo más información de esta persona. Lo único que me mandó por ahí es que su estatura es de 1.93. ¿Se imaginan cómo es una persona de 1.93? Por favor, si algunos de ustedes, algunas en este caso, gustan por favor contestarme vía voz. ¿Se imaginan cómo es una persona que mida 1.93? Sería una persona alta. Sería una persona alta. Pues Ojo, para adelante. atractivo. 1.93, no sé si eso ya te dé referencia a que sea atractivo o no, pero sin embargo, una primera observación. Ojo, estamos tan acostumbrados a ciertos datos que yo dije 1.93, pero no hablé de unidades. Estamos suponiendo que entonces las estaturas se dan en metros. En muchas ocasiones ustedes les preguntan cuánto mides y dices 1.60. Intuyo que son metros. ¿Cuánto mides? 1.80. Supongo que son metros. Es muy difícil escuchar a una persona que le preguntes cuánto mides y te conteste 173 centímetros. Es medio difícil que te conteste, que mido 182 centímetros, al menos en adultos. Pero si tienes un niño, lo más probable es que te midan, ¿cuánto mide? Ah, ya llegó a 82 centímetros, porque aún no llega al metro. Entonces, el niño, cuando te contestan, es muy común que te digan, ya casi llega a los 58 metros. No, 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 58 centímetros. ¿Y su mamá cuánto mide? 160 centímetros. Entonces, como que estamos obviando ese término porque es algo muy familiar. ¿Cuánto mides? 1.93. Supongo que me hablas de metros. Pero bueno, nada más para enfatizar también ese detalle de que nosotros suponemos que la información que recibimos está en lo que nosotros suponemos que es lo que estamos interpretando. Pero vamos a dejarlo así. De momento, entonces, una persona que mide 1.93. Perfecto. Le decimos ahora a los muchachos lo mismo. Fíjate que conseguimos unas citas ciegas. El día de hoy vas a salir con una muchacha y la única información que tengo de momento es que esta persona mide 1.43. ¿Cómo te la imaginas?
¿Alguna persona que me apoye? ¿Cómo te imaginas una mujer de 1,43 metros de estatura? ¿Alta, baja? Chaparrita, ¿no? Chaparrita. Ok, vamos a ver más datos. Aquí tengo más datos de la persona y me dice que la persona de 1,93, cosa rara, el hombre y la mujer de 1,43, ambos pesan 90 kilos. ¿Cómo se los imaginan? Un hombre de 1,93 que pesa 90 kilos y una mujer de 1,43 que pesa también 90 kilos. Pues la mujer va un poquito llenita, ¿no? Y el hombre más delgado. ¿Ok? Entonces, si se fijan, su cerebro es capaz de interpretar, estandarizar, comparar. A lo mejor hasta usamos nuestra propia estatura. Si hablo de 1,93, bueno, me imagino, más o menos conozco mi estatura, 1,93 está más alto que yo, ya puedo empezar a interpretar. 1,43 sería más bajito que yo. O sea, podemos incluso utilizar como patrón nuestras propias mediciones. Un sistema de instrumentación nos va a dar valores numéricos. Sí, pero esos valores numéricos deben de tener significado para ti. Si no tienen significado para ti, no sirven absolutamente para nada, porque son números, pero que no sé comparar, no me imagino la magnitud de eso. Sin embargo, si me hablan de una persona de 1,93 que pese 90 kilos, rápidamente te puedes imaginar esta persona alta, no muy obesa, mientras que una persona de 1,43 que pese 90 kilos, híjole, esa sí me la imagino un poquito obesa. Entonces, tu cerebro es capaz de interpretar números y compararlos contra un patrón que conoces. Sin embargo, voy a hacer un pequeño cambio. Nuevamente, a los hombres les vamos a invitar y él dice una mujer que va a ir el día de hoy, que quiere salir con ustedes. Y la única información que tengo, y por favor me ayudan a decirme rápidamente, lo más rápido que puedan, la estatura de esta persona me la da como 6,7 pies. ¿Es alta o es baja? Las mujeres rápidamente, cuando les dije 1,93 me dijeron que era alta. Cuando les dije 1,43 en el caso de la mujer, me Alta, dijeron ¿no? que era También. ¿qué tan alta? 6,7 pies. 1 metro. 1 metro y medio, 2 metros. Casi 2 metros. 2 metros. 2 metros. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Todos ustedes estoy seguro que saben cuánto es un pie si lo traduzco a centímetros. ¿Cuánto sería un pie traducido a centímetros? Les ayudo tantito. Un pie son 12 pulgadas. ¿Cuánto es un pie traducido a centímetros? 30.48. 30,48 centímetros. Entonces, si nos dicen algo así como 6 pies, pues tendríamos que multiplicar 6 por 30, me da más de 1,80. Si dije 6,7 pies, quiere decir que todavía le voy a agregar otros 20 y tantos, me da una persona de más de 2 metros. Entonces, 6,7 pies es una persona de más de 2 metros. Si me lo dices como 2 metros, inmediatamente me imagino una persona muy alta. Pero si me dices 6,7 pies, mi cerebro de repente se queda, bueno, ¿y eso cuánto es? Ah, tengo que recurrir a la información de cuánto es un pie, procesarlo, hacer una multiplicación y ahora interpreto. Pero entonces quiere decir que tu cerebro no fue tan rápido, no porque desconocieras la unidad de pie, no porque no supieras cuánto es un pie, sino porque no estás acostumbrado a este sistema de medición. Por lo tanto, no puedo comparar algo que desconozco. Mi cerebro no puede procesar, es que son datos. Sí, son datos, pero que de repente no tienen significado porque no los frecuento. No puedo saber cuánto es un pie y eso me causa más conflicto. Si nos hubieran dicho, bueno, el hombre con el que van a salir mide, no sé, 1,7 yardas. ¿Es alto o es bajo? ¿Cuánto es una yarda? Es como 1,5 kilómetros, ¿no? No, una yarda, no una milla. Una Ah, milla es 1,6 kilómetros, una yarda. Una yarda a lo mejor la llegan a conocer porque luego van a algunos antros y ahí les dan una yarda, que es un tubo, es un recipiente largotote. Los que juegan fútbol americano pues se dan cuenta que el campo está dividido en yardas. Entonces, una yarda, si no lo conocemos, es 3 pies. 3 pies, 12 pulgadas hacen un pie, 3 pies hacen una yarda, aproximadamente como 91 centímetros. Entonces, 91 centímetros, si lo multiplico por 1,7, otra vez me da una persona como de 1,70, algo así, si no me equivoco. No he hecho la operación. Pero entonces, nuevamente caemos en lo mismo. Si no conozco la unidad de medición, la información no tiene un significado para mí. O sea, no puedo, mi cerebro no puede procesar algo que no conozco. O sea, sí, ahí tengo la información,
pero no tiene significado para mí, no sé qué significa. Es como en el caso cuando ustedes se van a hacer un estudio de sangre de los 24 elementos y que les regresan una hoja con un montón de datos, donde ustedes dicen, a ver, ¿puedo checar colesterol? Ah, ese sí me sé qué es. ¿Puedo checar qué es azúcar en la clase? En la clase. Azúcar en la sangre, más o menos puedo saber cuánto es. Pero creatina, glóbulos rojos, índice no sé qué tanto, IgM, colesterol bajo, colesterol alto, ya no entendí qué es todo eso. Todo lo que viene en ese estudio de sangre no tiene ningún significado para nosotros porque no lo entiendo. Cierto, muchos estudios vienen acompañados de unas columnas donde te dicen si tu unidad, no sé, por ejemplo, el índice de hierro lo tienes alto o bajo, pero lo sabes porque lo comparas, porque ahí viene una tablita. Te dice, si está dentro de estos valores, quiere decir que estás bien, si no, quiere decir que estás alto, estás bajo, y ahí vienen los números más menos, si eres mujer, si eres hombre, si está en tal edad y todo, y tú puedes cotejarlo. Pero si no viniera esa tablita, todos esos valores numéricos que nos ponen en un análisis sanguíneo, no tendría absolutamente ningún significado para nosotros, aunque fue una instrumentación precisa que nos dio valores buenos y exactos, no se interpretan, simple y sencillamente no sé qué dice. No sé qué dice porque no tengo ni siquiera la menor idea de qué se trata. Los valores numéricos no tienen significado. Entonces la instrumentación se va a basar mucho en que tú como ser humano tienes que interpretar de qué se trata la información que está recibiendo. ¿Un instrumento va a medir? Sí, pero ¿quién va a interpretar los valores? Quizás tú como ser humano, pero si no eres capaz de interpretar cuánto es grande, cuánto es pequeño, porque la unidad no la conocemos, o pudiera ser que el concepto tampoco lo entendamos. No sé, ¿alguien de ustedes me puede ayudar? ¿Cómo se imagina que sea un diplodoco de 2.3 metros? Repito, ¿cómo se imaginan que sea un diplodoco de 2.3 metros? Bajito. ¿Bajito? ¿Cómo debe ser un diplodoco entonces? Muy alto. ¿Muy alto? ¿Qué es un diplodoco? ¿Un dinosaurio? Un dinosaurio. Pero cuando no conocemos el concepto, cuando no sabemos qué es y que nos hablen de algo que no sepamos, de repente así como, pues es ¿cómo lo voy a comparar si no conozco el concepto? Entonces, mucho, vuelvo a insistir, de lo que se trata la instrumentación es de conocer la magnitud de algo. Pero el dato de esa magnitud pudiera no tener significado para nosotros si no estamos acostumbrados a ese algo. Pero peor si nos lo dan en unidades que nosotros no estamos frecuentando o que desconozcamos en un momento dado. Como dije hace rato, por desgracia el sistema inglés se emplea mucho por nuestro vecino del norte en Estados Unidos y mucho de la influencia de ellos aún la tenemos aquí en México. Y eso hace que nosotros, aunque México está adoptado con el sistema métrico internacional y debía usar metro, kilogramo, segundo, muchas de las cosas que tenemos aquí se ven todavía interferidas por el sistema inglés. Cosa rara, ni siquiera en Inglaterra usan el sistema inglés, pero como Estados Unidos lo usa y tiene mucha influencia en la ciencia y tecnología y sobre todo por ser nuestro país vecino, todavía tenemos aquí mucho conflicto. Vas y compras tuercas de 3/8, compras tuberías de 1/4, compras clavos de 3 pulgadas, rondanas de media, compras brocas de 7/64. Entonces, todavía tenemos este sistema inglés muy intrometido en nuestra cultura mexicana que no lo podemos eliminar. Si nos vamos hacia Sudamérica o nos vamos en Europa, ahí sí finalmente nos podemos olvidar de toda esta interacción del sistema inglés. Sin embargo, aquí en México todavía tenemos que estar un poquito checando con respecto a eso. Es más, uno de los errores más problemáticos, no errores, sino una de las afecciones que más tenemos. Cuando ustedes van a la gasolinería y le ponen aire a sus llantas, ¿cuánto aire le ponen? ¿A qué nivel le ponen? ¿Nunca le ponen aire a sus llantas de los neumáticos? 32 32. ¿Qué? libras. ¿Libras? Pero libra es peso. Sí, creo. Otra vez, por favor, Oscar, un poco más fuerte. 32, pero nunca he dicho las unidades. Libras no puede Es en ser. libras, Libras es peso. Nos falta algo más. ¿Y ¿Qué alguien no me son? ¿Libras fuerza? Más o menos libras fuerzas se llaman PSI, PSI, que significa libras sobre pulgada cuadrada. Eso es una fuerza aplicada en un área, me da una presión. Más adelante lo vamos a estudiar, no se preocupen, pero esos son los PSI. Entonces nosotros estamos acostumbrados a llegar a la gasolinería y decirle, dame 30 o 32 de presión en los neumáticos.
Estás hablando de psi, que son libras sobre pulgada cuadrada. Pero no se supone que estás en México. O sea, tú debiste haber llegado y pedirlo, no sé, en atmósferas o pedirlo en algún otro, en pascales, pero no, lo estás pidiendo en libras. ¿Pero por qué si se supone que manejamos el sistema métrico decimal? No creo que ninguno de ustedes llegue y me das 2 yardas de tela o me das, no sé, a lo mejor me das, se me olvidó ahorita el peso, el equivalente libras, me das 2 libras de jitomate, o sea, no, manejamos el sistema métrico, pero el que no se ha podido modificar nunca son los famosos psi. Esos psi que manejamos en presión de nuestros neumáticos no tendrían que ser así, tendrían que ser en el sistema métrico decimal. Esto que puede sonar un poco chusco de que estemos mezclando el sistema métrico decimal y el sistema y el sistema inglés, lo vamos a ver un poquito más en laboratorio. En laboratorio vamos a tener que hacer mediciones tanto en el sistema métrico como mediciones en el sistema inglés, y vamos a ver qué podemos hacer para tratar de ajustar un poquito el hecho de que tú quieras hacer un agujero con una broca y que de repente te digan, pues está la broca de 5.32. Bueno, pero ¿cuánto equivale 5.32? Pues necesitas ver si 5.32 es más que 7.64 o es menos que 9.16. O sea, tienes que hacer operaciones matemáticas medio raras para encontrar cómo se maneja el sistema inglés. Pero eso no te vas a escapar cuando realices proyectos y tengas que utilizar tubería de cobre, cuando tengas que hacer conexiones de mangueras, cuando tengas que hacer compra de materiales, ya sean metálicos, que tienen una cierta densidad o un espesor. Hay láminas de 20, 26, calibre 18, hay cables calibre 22, 18, 24, etc. Hay un montón de cosas que se miden y que necesitamos conocer un poquito más de ello cuando realizamos nuestros proyectos. Pero eso lo vamos a ver un poco más enfatizado en laboratorio, y también algunos casos importantes en los cuales este sistema métrico y el sistema inglés han llegado a tener serios conflictos. Si alguien quiere investigar un poquito más acerca, busque en internet acerca del telescopio espacial Hubble, se escribe Hubble, y entonces se van a encontrar que ese fue un gran error que se tuvo por el sistema de conversión entre el sistema métrico y el sistema inglés. Pero lo dejamos para el laboratorio para ampliar un poquito más esta información. A lo que voy es que entonces nosotros necesitamos interpretar de qué nos están hablando. Si no lo puedo interpretar, no me es fácil comprenderlo. Si ahorita encendiéramos la tele y viéramos un programa donde nos dan las temperaturas de distintos lugares, fácilmente nosotros lo interpretamos. A lo mejor ahorita nos dicen, Toluca tiene 3 grados centígrados, mientras que en Chihuahua están a 42 y Morelia está a 22 grados. Rápidamente podemos entender que en Toluca hace frío. ¿Por qué? Porque están hablando de 3 grados centígrados. Entiendo perfectamente. Pero si lo pongo en un programa noticiero de Estados Unidos, que aunque hablen español, para no meterme en conflictos con el idioma, sino que hablen en español, pero que me los den en grados Fahrenheit, resulta extremadamente complicado para cualquiera de nosotros entender las magnitudes de las temperaturas que nos dicen. Nos va a decir, no sé, Nueva York está a 54 grados, mientras que en Florida amaneció a 75 y la temperatura en otro lugar está en 88. Sí, o sea, ya sé que una es más grande que la otra, pero, por ejemplo, ¿alguna idea de cuántos son 54 grados Fahrenheit? ¿Hace frío o hace calor si me dicen que hay 54 grados Fahrenheit? Está templadito. Templadito, ¿como cuánto equivale 54? Yo no tengo la menor idea. Pero lo bueno es que los Son celulares ya lo convierten. 32, está 54, unos 22 grados. Entonces a lo mejor está templado. Entonces, pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué tan familiarizados estamos con los grados Fahrenheit? A lo mejor una persona que ha estado en Estados Unidos, no sé, a lo mejor hasta 3, 4 meses que hay en Estados Unidos y que haya estado viendo temperaturas, puede que le resulte un poco más sencillo la interpretación de los Fahrenheit, pero fuera de eso, es un tanto difícil el poderlo interpretar. Entonces, todo se basa mucho en cuál es tu costumbre, a qué estás habituado, qué es lo que conoces, qué es lo que desconoces, como para que tu cerebro haga esta interpretación. Entonces, por eso vamos a partir precisamente midiendo, pero mientras más unidades de medición conozcamos y mientras más magnificemos o entendamos la magnitud de lo que estamos diciendo, más fácil es para uno poderlo interpretar. Una de las dudas que me quedó la vez pasada y no tengo la menor idea de cuál es la respuesta es, por ejemplo, un compañero que también le hice la misma pregunta en clase y él me decía que le ponía de presión en sus neumáticos 40 libras sobre pulgadas cuadradas, es decir, 40 psi. Y yo le dije, 40 psi, al menos por lo que yo sé, no se me hace una presión adecuada para un neumático de un vehículo, a menos de que me esté refiriendo de una camioneta.
Y él efectivamente me contestó, sí, maestro, estoy hablando que yo tengo una camioneta, por eso le pongo 40. Le digo, ok, es que normalmente se le pone 30, 35, ya se me ha exagerado para una van, pero ya 40 en un vehículo es demasiado. Entonces, lo más seguro, y sí, él me lo corroboró, es que él me hablaba de la presión de un neumático que le ponía a una camioneta. La duda que les dije que tengo y que no tengo la menor idea y no se me ocurrió solventarla es cuál es la presión que debería tener el neumático de un tractor. Sé que los camiones grandes llegan incluso hasta 200 libras, pero un tractor no tengo la menor idea de cuánto es la presión que se le pone a la rueda de un tractor. Así que si alguien me dijera que si 400 psi es mucho, no tengo la menor idea de cuántos son 400 psi. Uno sí puede calcular, bueno, sé cuántos son 30 psi, la presión que tiene un neumático. ¿Alguna idea de cuánto es la presión que llega a tener un refresco? Imagínense un refresco que llegan y lo agitan. ¿Tienen alguna idea de cuánto es la presión que tenemos allá adentro? Creo que es la misma presión, si no me equivoco. La misma presión que ¿qué? Creo que es la misma presión que la atmósfera. No, creo que no cambia, ¿no? No, sí cambia porque tengo un gas encerrado que estoy agitando y se fijan ustedes, están viendo cómo el recipiente empieza a sentir una explosión, digamos, como que quiere salir. Entonces, que yo sepa, de acuerdo a la construcción, ese refresco debe soportar incluso hasta 90 psi de presión, ¿sí? O sea, está diseñado para aguantar de 90 a 98 libras de presión, ¿sí? Internas. Entonces, un refresco fácilmente debe superar la presión de un neumático. Según yo, alcanzan los 40 o 50. Cuando tú agitas un refresco, alcanza una presión bastante elevada que obviamente la soporta lo que sería el recipiente. Pero bueno, entonces a eso es de lo que quiero llegar. Si de repente tu mamá te dice, oye, mijita, ve a ver la olla de presión de los frijoles, creo que alcanzó 280 psi. Y tú le dices, o sea que le apago o le subo, o es mucho, es poco, no sé cuánto es eso. Entonces necesitamos que nuestro cerebro sea capaz de interpretar el entorno, perdón, de algo para poderlo visualizar y comprender. Es la parte que vamos a también estar jugando un poquito con las unidades de medición para que mientras más conozcamos, más voy a ir entendiendo, ya entendí cuál es la magnitud de algo. Si alguien de ustedes le dijera, mira, este objeto tiene 300 grados centígrados, ¿lo tocarías? No, Porque sabes que es muy caliente. Entonces, de la misma manera, si alguien te dijera, mira, por este cable circulan 30 amperes, ¿lo agarrarías? Tampoco, ¿Por qué? pues por precaución, independientemente, pues no sé, pues, pero no. Más adelante vamos a ver entonces un poquito más acerca de corriente eléctrica y todo lo demás y vamos a ver qué sí podemos hacer y qué no. Pero bueno, entonces eso es lo que quería que conceptualizáramos el día de hoy. La próxima semana vamos a estar siguiendo hablando un poco más acerca de esto en cuestión de qué es la medición, qué es lo que vamos a estar midiendo. Vamos a hablar un poquito de distancias, vamos a hablar un poquito de estas unidades de medición que le llamamos distancia. Desde primaria creo que hemos utilizado una reglita de 30 centímetros para medir distancia, pero vamos a agregar algunos conceptos más, como dije, incluyendo un poco lo que sería el sistema métrico contra el sistema inglés, para recordar esos sistemas de unidades de medición lineales, aunque también existen en peso, libras, volumen, presiones y todo lo demás. Simple y sencillamente para tratar de ponernos en contexto todos con respecto al sistema que vamos a estar utilizando. Entonces, lo más importante del día de hoy, lo que quería que quedara claro, es que como seres humanos somos malos medidores, sí, medimos bastante mal algunas cosas, incluso algunas que no estemos familiarizados. Por tendencia, no soy ni machista, ni sexista, ni nada, pero por tendencia se dan muchas ocasiones que si ustedes observan, dada la costumbre que a lo mejor llegan a darle las mamás a las niñas, es muy fácil que en un centro comercial una niña llegue y le digan, a ver, pesa 1 kilo de jitomate. Y la niña pone jitomates en su bolsa y dice, aquí está 1 kilo y exactamente es 1 kilo. Le dicen a un muchacho, a ver, pesa 1 kilo de jitomates y la avienta 2, 3 jitomates, ya está. No, pues para nada. Entonces la aviento como 20 jitomates y ya está. O sea, para el ser humano, en este caso de sexo, el hombre, es más difícil medir o solventar un peso. No está acostumbrado a pesar. Mientras que la mujer que está más acostumbrada, quizás por labores que luego le ponen en la cocina, está más acostumbrada a los pesos. Pero ahora en distancia sucede algo diferente. Dile a una persona que estacione un carro, sea hombre o sea mujer, y el hombre te va a decir, ya estoy como a 15 centímetros de la banqueta. Y la mujer te va a decir, no, me faltan como 2 metros, todavía me puedo echar más. O sea, nuevamente, por las formas en cómo nos ha estado educando, en muchas ocasiones las magnitudes de distancia son más fáciles de interpretar para algunos casos en el caso de los hombres. Las magnitudes de peso es mucho más fácil que les interpreten las mujeres. Esto vuelvo a insistir. Sin embargo, obviamente puede ser diferente
en el caso de la costumbre de cada quien. Puede haber una persona que sabe perfectamente identificar una distancia o perfectamente identificar un peso o encontrar el valor de una fuerza o medir exactamente una temperatura. Todo depende de la cultura o la educación o la forma y cómo fue aprendiendo estos distintos sistemas. Como instrumentistas, entonces vamos a tener que conocer un poquito más de unidades de medición y acostumbrarnos a entender qué es una magnitud pequeña, qué es algo medio, qué es algo grande, qué nos puede llegar a hacer daño, etcétera, etcétera. Bien, ¿comentarios, dudas o preguntas? No, profe, por el momento todo bien. Sale. Entonces nos veníamos con ustedes el próximo miércoles. Ya nos ponemos a evaluar un poquito acerca de cuáles van a ser las sesiones de laboratorio y ya me pongo a ver entonces esos horarios y cómo le vamos a hacer. Por lo pronto entonces, de todos modos me quedo yo conectado unos 5 o 6 minutos más. Nos veríamos a la mayoría de ustedes hasta el próximo miércoles. Gracias, jóvenes. Va, profe, nos vemos. Gracias. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Adiós, profe. Profe, disculpe, ¿entonces los laboratorios comienzan para la otra semana? Comenzarían la próxima semana, pero después de miércoles, no te preocupes. Realmente yo creo que van a ser, al menos se los plantearía que los laboratorios pudieran ser los viernes únicamente, porque me están poniendo laboratorios los martes, los miércoles, los jueves y los viernes, entonces sí se vería un poquito complicado. Y como estamos de manera virtual, no tenemos problema por la capacidad del laboratorio. Entonces la propuesta se las presento la próxima semana, pero ojalá todos pudieran, el viernes a cualquier hora que pudieran de las 3 sesiones que tengo, o 4, ya no me acuerdo, pero que ojalá todas pudieran ser el viernes, sobre todo porque tengo que armar algunas cosas aquí en la casa de ustedes, y entonces eso de tenerlas un día y el otro día y el otro día y el otro día, se me complica un poquito más, entonces ojalá se pudieran todas el viernes, pero lo vemos la próxima semana, no hay ningún problema todavía. Ok, gracias, profe, nos vemos.